Buenos días, tenemos con nosotros a Juan Velayos, que es fundador de la consultora inversora JV20 y también presidente de Montevalito. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Un placer, Y por repasar un poquito la situación del sector. Lo que estamos viendo en el residencial es que está muy fuerte. El año pasado las compraventas alcanzaron niveles récord, el precio se recuperó de la caída post-pandemia. Un poquito cómo valoras la situación y qué perspectivas ves a medio plazo. El sector está, como tú bien dices, muy fuerte, ¿no? Es un sector en el que la obra nueva sigue lidiando con poca oferta. Entonces, en la medida que hay poca oferta, la verdad es que... Y no hay visos de que esa oferta va a incrementarse significativamente, lo cual es una pena, pero la obra nueva va a seguir funcionando muy bien, basada sobre todo en la escasez de oferta, ¿no? La segunda mano, como bien dices, también ha sido un año muy bueno, que combinó diferentes factores, ¿no? Combinó el ahorro acumulado de las familias, ¿no? Durante la etapa del COVID, la sensación de cambio de vivienda, ¿no? Al valorar o al priorizar la relevancia que tiene la vivienda en las familias. Por lo tanto, yo creo que ahorro y necesidad pues han sido una combinación en las que al sector residencial le están ayudando mucho, ¿no? Esto es el corto plazo. Sí. Medio plazo, ¿no? Y el tercer componente muy importante, la hipoteca, ¿no? La hipoteca ha seguido, los bancos siguen creyendo en la hipoteca, siguen apostando por la hipoteca y siguen apostando por la retención del cliente a través de la hipoteca, ¿no? O la captación de cliente a través de la hipoteca. El medio plazo, esos factores tienen que seguir ahí, ¿no? O sea, obviamente el efecto COVID o el efecto de esto desaparecerá, ya estamos viviendo, ¿no? Si Dios quiere, los últimos retratos de esa demanda embalsada que tomamos en primer momento, o sea, eso se va a acabar, los tipos subirán y veremos si los bancos siguen con una apuesta tan firme por las hipotecas, ¿no? Pero hoy por hoy el sector residencial está en un momento dulce. Oye, y esa escasez de oferta a la que te referías, ¿eso es que es un cuello de botella que se ha creado por el COVID y ya nos encontramos con menos oferta de la necesaria? ¿O que el sector estructuralmente ya produce menos de lo que debería? Yo creo que hay una combinación de factores, ¿no? El fundamental, principal, es la falta de suelo, ¿no? O sea, este país tiene un drama no resuelto, al que nos aburrimos todos los que ya llevamos años en el sector y que ya es un tema que aburre, pero no porque aburra hemos de dejar de hablar de él, que tenemos una absoluta incapacidad para generar suelo, ¿no? Y es una, no sé cómo llamarlo, es una lacra del sistema, es una incompetencia del país, es una combinación de factores que es un país que no tiene capacidad de generar suelo, ¿no? Y es un problema regulatorio, ¿vale? Y mientras eso siga así, habrá siempre escasez de oferta en el mercado, ¿no? A partir de ahí hay otros factores, ¿no? Es un sector en el que estamos empezando a ver que las grandes promotoras llegan a esas 3.000 viviendas, ¿no? que ha sido un hito en España no superado, y han tardado más de lo que prometíamos al principio, los primeros que nos lanzamos a esta aventura, ¿no? Cuando empezamos los Neinos, los AEDAS de este mundo, que decíamos las 3.000, hemos llegado ahora, ¿no? Sí. Por lo tanto, sí que yo creo que el sector ha sido capaz de generar mayor capacidad productiva, y eso es una gran noticia para el país, y por lo tanto ahí el cuello de botella en la capacidad de producción quizá se va no diría eliminando, seguro que no, pero minimizando ese problema. Y siguen habiendo otros grandes problemas, ¿no? Ahora vamos a afrontar todo el tema de los costes de construcción, vinculado a la inflación, y ese ha sido un problema pues, que ha sido también no coyuntural. Lamentablemente ahora hay un motivo distinto, pero este país cada ciertos años nos encontramos con que hacemos un show vinculado muy a la capacidad constructiva, ¿no? Las constructoras no pueden absorber esos incrementos de precio, y eso supone parálisis, ralentización de obras, y eso lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo ves un poquito cómo pueden los costes, cómo están afectando el incremento de los costes de los materiales al sector? ¿Están parando proyectos?
Pues te lo vinculo un poquito a la reflexión que me hacías antes, ¿no? sobre la capacidad productiva de este país. Yo creo que sí que tenemos el gran problema del suelo. Yo creo que las promotoras están siendo cada vez más institucionales, más profesionales, sí. Son capaces de ampliar su capacidad productiva, pero ahora tenemos que afrontar lo que dices, ¿no? el gran reto de la construcción, ¿no? La construcción hoy por hoy está afrontando unos incrementos de costes altísimos, pueden ser 15, 20 y 25% comparativo año a año, y eso no es soportable. Eso no es soportable, ¿no? Sí. ¿Cómo se solventa eso? Pues obviamente hay temas que no están fuera de nuestro control y que están más vinculados a temas, guerra de Ucrania y aspectos, ¿no? Del supply chain que están muy afectados hoy. Eso, esperemos que eso sea puntual, pero sí que el modelo de relación entre promotor y constructora, en mi modesta opinión, es obsoleto, ¿no? O sea, es absurdo que tengas un contrato llave en mano transfiriéndole todo el riesgo a una constructora a un margen del 3%, ¿no? Un margen industrial del 3%. Eso es absurdo. Eso no se aguanta, eso viene de razones históricas inexplicables, y eso se tiene que solucionar. Y yo creo que se tiene que solucionar como todo en este sector, como el resto de sectores, ¿no? Con reglas claras del juego, de quién asume los riesgos y qué retorno está asociado a esos riesgos, ¿no? Eso en el modelo promotora-constructora yo creo que nos va a llevar cada vez más hacia modelos colaborativos. Ya entiendo. Sí, te quería preguntar sobre este tema, si consideras un poquito que el pequeño tamaño de las promotoras en España dificulta llegar a la producción que necesita el país, y también qué producción crees que necesita el país de obra nueva anual, y ahí un poquito se puede combinar. Yo creo que el país ha demostrado una incapacidad de superar las 100.000 viviendas, ¿no? Desde años centrales, no me reviento a los 2006, 2007, pero en esta nueva etapa yo creo que empezamos este nuevo ciclo en los 2013, 2014, creyendo, y sin lugar a dudas desde la perspectiva de demanda es así, España tiene capacidad para absorber más de 100.000 viviendas de obra nueva anual, seguro. Posiblemente 150.000. Pero la combinación de factores que hemos dicho, y el que apuntas tienes toda la razón, no lo permite. Incompetencia administrativa, burocrática para generar suelo. Pequeñas promotoras, que ahora me dedico a ello, y organización con las constructoras en estos modelos de SOARRE hacen que no sea viable, ¿no? La promotora pequeña, yo creo que este país ha sido y seguirá siendo siempre muy granular, es decir, es un negocio muy local, pero totalmente de acuerdo contigo, lo que necesita España son grandes promotoras, ¿no? Y grandes constructoras, con especialización local, eso sí, pero que vayan permitiendo tener más escala, ¿no? No es un negocio en el que la escala sea crítica, es decir, no es un negocio que porque hagas 3.000 viviendas en lugar de 2.000 o 6.000 en lugar de 4.000 tengas muchísimas eficiencias de escala. Esa es la lástima. O no hemos sido capaces, no hemos sido capaces de irle metiendo eficiencias de escala y mejora de márgenes a medida de que incrementes más volumen, ¿no? Y ese posiblemente es la razón por la que no ha habido grandes operaciones corporativas en este sector, ¿no? Porque la suma de 1 más 1 no suma más de 2. Y entonces eso al final es lo que hace que le esté costando mucho escalar, o de que las promotoras sean siendo grandes, como sí ocurre en otros países europeos, ¿no? Si te coges Inglaterra o te coges Francia o tal, sí que tienes constructoras muchísimo más relevantes en el país, ¿no? Te voy a preguntar, bueno, lo hemos visto un poco, ¿no? en estos últimos meses, en estos últimos años, ¿no? Que la demanda busca cosas nuevas, un poquito. ¿Lo crees de verdad, o una vez que parece que estamos pasando el COVID vuelve un poco a lo de siempre? No. Yo creo que el sector residencial está en un proceso de transformación radical, en la que España viene de un modelo y cuarto, que es la única aspiración de un español medio era comprarse su vivienda, y el que alquilaba era el pobrecito que no tenía posibilidad de comprar, y poco más, ¿no? Y ese era un modelo aspiracional de país que no ha funcionado mal, por cierto, y que no estoy hablando en contra de ese modelo, porque posiblemente las crisis del anterior la hubiéramos vivido en España muy diferente si la gente no hubiera tenido en propiedad una vivienda sobre la que construir o pasar los malos momentos, ¿no? Pero eso ya ha cambiado.
Eso ya ha cambiado, ¿no? Hoy yo creo que el modelo se está segmentando drásticamente hacia lo que nosotros llamamos el living, o fórmulas vitales en diferentes momentos de tu vida, ¿no? Y el sector residencial, si lo quieres llamar así, que yo ya empiezo a llamarlo habitacional, ¿no? Pues tienes un momento vital en el que eres estudiante, y hemos visto a un sector que ha nacido con una gran fuerza, que es el de las residencias de estudiantes, ¿no? que veníamos de los antiguos colegios mayores. Hoy es un sector en sí mismo que cubre una etapa vital, que son tus primeros años vitales. Estamos viendo un sector que aflora con grandísima fuerza, que es el build to rent, ¿no? El residencial en alquiler, no ya como en ocasiones como una etapa transitoria que te llevará luego a la compra de la vivienda, pero en muchas ocasiones como una decisión vital en la que el fórmula de vida que eliges, por muy diferentes motivos, es la del alquiler. Estamos empezando a ver fórmulas, yo diría, más flexibles, que se podrían llamar co-living, micro-living, o sea, están haciendo todo un sector que yo creo que abarca lo que no es estudiante y que posiblemente no quiere una vivienda tradicional de 3 o más habitaciones y que prefiere la vida en común, prefiere los espacios, prefiere vivir con gente como ellos, más corporativa, de sus mismas edades, de sus mismos gustos. O sea, están haciendo un sector que yo llamaría el especialista, ¿no? que acometerá segmentos de población. Hemos visto al final de la cadena un sector totalmente creado, que es el de las residencias de tercera edad, que también ha estado siempre ahí, pero que hoy es un gran factor. Y están haciendo también el del senior living, ¿no? que sería el de mayor totalmente válido, ¿no? que es un momento vital, posiblemente cuando los hijos se te van de casa y estás en plenitud y que puedes volverte a plantear otro modo de vida. Todo esto son especializaciones de fórmulas del residencial y todas las estamos viendo y las estamos viviendo. Oye, ¿te está sorprendiendo la fortaleza del build to rent, del residencial en alquiler? ¿Hasta dónde crees que puede llegar? Yo creo que me está sorprendiendo, sí y no, ¿no? ¿Por qué no me está sorprendiendo? Yo creo que al final todas los nuevos productos o los nuevos asset classes tienen que tener una condición indispensable, que es que haya demanda sólida y no coyuntural, sino estructural, demanda sólida a largo plazo. Y el residencial en alquiler la tiene. O sea, España necesita un parque residencial en alquiler profesionalizado e institucional, a pesar de nuestros políticos, ¿vale? que parece que no lo entienden, ¿vale? O que lo entienden, pero adoptan todas las medidas para que no se acabe de consolidar un sector imprescindible para este país, ¿vale? Por lo tanto, la demanda está, la demanda lo necesita, y eso es una gran noticia, que haya dinero, inversores, empresarios que hayan entendido que, a pesar de las trabas que les están poniendo en el camino para ser capaces de generar un sector, están convencidos de la fortaleza de la demanda y de que al final las cosas caerán por su propio peso, y España tendrá un sector de residencial en alquiler. En esa parte no me sorprende. Sí que me sorprende que el dinero esté siendo tan paciente. ¿Qué quieres decir, tan paciente? Hombre, convivir con tú, al final, un ciclo de un residencial en alquiler tiene un mínimo de 3-4 años, si no 5, desde que tú decides tomar la decisión hasta que lo tienes estabilizado, el activo, ¿vale? Por lo tanto, es dinero que necesita estar viviendo a 5 años vista, que es lo mínimo para que empezamos a tener un sector, ¿vale? Es un sector en el que sabemos que donde está el volumen es en lo que llamamos el affordability, o sea, que el sector que de verdad necesita este país es el del residencial en alquiler a rentas razonables. ¿Vale? Es un sector en el que, el día que eso sea realidad, sabemos que habrá un dinero de coste de capital barato que estará allí para acoger esos cash flows resilientes, ¿no? Pero me está sorprendiendo la valentía con la que los inversores están lidiando con la
burocracia, Vale, las vale. trabas, las Ya. regulaciones, Sí. cómo te capan las Sí. rentas, es decir, las reglas del partido con las Sí. que asumes una reflexión, te las Sí. van cambiando Ya. y a pesar de ello el sector está totalmente convencido de Sí. que como es una necesidad de país, Sí. acabará estando ahí. Por lo tanto, yo creo que algún día les tendremos que reconocer a los inversores Sí, sí. la apuesta que están haciendo por dejar un sector imprescindible para España. Tiene mucho recorrido. ¿Qué techo le ves un poco a residencial en alquiler? ¿Te atreves a poner un...? No, yo creo que España es un país de propiedad. Yo creo que mientras la hipoteca siga estando ahí, Sí. y ese es mi interrogante. O sea, Ya. mi interrogante es ¿qué día la banca tradicional va a pensar que la hipoteca tampoco es un producto crítico para ellos? O sea, Ya. al final la hipoteca está muy mal remunerada. Sí, sí. No gano mucho, ¿no? Entonces al final Bueno, dices, o pierden. claro, y luego a la que te viene en el de esto te encuentras con el marrón, o sea, pero hoy la banca sigue apostando por las hipotecas porque cree que es la manera de capturar clientes y de tener acceso a un cliente que luego le puede vender un portfolio de servicios distintos al de la hipoteca, ¿no? A mí eso siempre me ha asustado, ¿no? El día que la banca, también por trabas regulatorias, por rentabilidad del producto, porque vea que el cliente al final ha nacido un ecosistema a su alrededor que ya no es un cliente fiel o que fidelices a través de la hipoteca. Sí. Si en algún momento la música de las hipotecas para, por cierto, fijo, variable, venimos de fijo, ahora otra vez vamos a volver al variable, los tipos de interés van a subir, Sí. la hipoteca va a dejar, para la banca en principio buena noticia porque va a poder Sí. remunerarse mejor las hipotecas. Sí. Para el usuario, pues ojo a la hipoteca variable y cómo va a incrementar esa variable en los próximos años, ¿vale? Sí, sí. Por lo tanto, estamos ante un momento que yo no dejaría de mirar por el radar qué ocurre con la hipoteca. Porque si la hipoteca se para la música. Sí. Se para la música. Se para la ¿vale? financiación. Se para la financiación. Sí. Pero dicho eso, yo sigo pensando que la hipoteca estará ahí, sigo pensando que este país será un país de Sí. propietarios. Dicho eso, el alquiler va a seguir subiendo. El alquiler va a seguir subiendo. Sí. Vamos ya a 25, 26, 27. Sí. ¿Dónde nos pararemos? No creo que España llegue a estar o que yo lo vea como gestor en 50, Ya. pero no me extrañaría que en 10 años pasáramos los 30 y picos de porcentual de alquiler contra propiedad. ¿no? Sí. Antes lo has apuntado, ¿no? Un poquito sobre las normativas que dificultan el residencial en alquiler. Si quieres podemos hablar de esto, desde incluso las políticas que afectan a la vivienda, desde las políticas del Ayuntamiento de Barcelona, que son bastante pioneras y polémicas, todo se ha dicho, hasta la ley de la vivienda, ¿no? Que se está ahora tramitando en el Congreso. Es un... ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Cómo lo veo? Es un tema... No sé, yo me considero una persona optimista por naturaleza y que siempre creo que... No me gusta pararme en las trabas o en los problemas, creo que hay que buscar soluciones. Intento siempre empatizar con las visiones de cada quien y que son distintas, y obviamente las prioridades de las administraciones públicas son clarísimas y son las correctas, Sí. ¿sabes? Son las correctas. Tú lo que necesitas es generar vivienda, Claro. necesitas generar vivienda asequible y necesitas que la gente la pueda pagar. Estamos 100% de acuerdo, Sí. ¿vale? Sí. Lo que no aciertan ni una. O sea, no aciertan ni una. No aciertan ni una. O sea, es decir, que a este país no haya sido capaz de entender que lo que tienes que hacer es generar más oferta Ya. es dramático, ¿vale? Que este país sea capaz de pensar que como vas a conseguir que se topen o sea, que se reduzca el alquiler de una manera estructural y de largo plazo, va a ser capando las rentas, es que no entiendes las dinámicas del mercado, ¿no? Y yo esto me he desgañitado, lo he explicado en mil de esto. Yo he hablado con contrapartes políticas que tengo clarísimo que lo entienden, ¿vale? Pero les da igual. Ya. Les da igual. Los votos o la complejidad o el cambio. O sea, es una combinación de que es complejo cambiarlo, Ya. no te da crédito,
no tiene el plazo de maduración de estas medidas es superior a sus plazos políticos. Ya. Y alguno muy despistado todavía se lo cree. Lo de la oferta y la demanda se cree que no es verdad. Entonces, es una combinación de cosas. Cataluña, en ese sentido, pues sensiblemente peor. Y lo digo tristemente como catalán y como ejerciente catalán y como basado en Barcelona. Pero lamentablemente la dinámica y la flexibilidad que encuentras en otras comunidades autónomas y en particular en nuestra grandísima, el que debería ser nuestro gran competidor, que es Madrid, porque al final obviamente los dos grandes mercados de este país son Madrid y Barcelona. Pues años luz, años luz la flexibilidad y el entendimiento de la problemática en una región que en la otra, ¿no? Pero bueno, eso, y ojalá no se me malinterprete, porque tengo muy buenos amigos en las administraciones públicas, lo digo así de claro porque se lo digo a ellos, hay grandísimos profesionales en las administraciones públicas, hay grandísimos profesionales en el Ayuntamiento de Barcelona, tengo alguno en la cabeza buenísimo, pero lamentablemente no hay alineación de intereses. Y una de las cosas que entiendes en cualquier negocio es que cuando no hay alineación de intereses las cosas no salen. Y los políticos, sus intereses, su visión finalista es la correcta, pero la manera en la que quieren llegar hasta esto hace que su visión finalista sepan que nunca se va a conseguir. Sí, pero de todas formas, también en los últimos meses, en los últimos años, la colaboración entre el sector público y privado sí que ha mejorado algo, sí que ha avanzado. Mucho. También eso, es que veníamos de una época que eran... Y felicito al Ayuntamiento de Barcelona, y felicito a Javier Burón, y felicito... A veces los mensajes públicos no vayan en línea con lo que se trabaja detrás de las cortinas, ¿no? No. Y luego hay que entender, la administración es la administración y la complejidad es muy distinta y las reglas del juego son distintas. Entonces los privados nos ponemos nerviosos porque jugamos con otras reglas del partido y hay que saber, y hay que entender que uno juega con sus cartas y uno juega con otras cartas. Y tienes toda la razón, se ha avanzado mucho. Plan Vive es un ejemplo. Plan Vive es un ejemplo en Madrid, que es un gran El ejemplo. operador también es un pequeño paso adelante, el operador metropolitano. El operador metropolitano es un gran paso adelante. Es un gran paso adelante. Tendrán sus complejidades, a ver cómo sale. Esto. Pero estoy de acuerdo contigo. La colaboración pública-privada ha dado grandes pasos adelante y ojalá sean casos de éxito, porque son imprescindibles. Si queremos generar suelo, una parte muy significativa de ese suelo tiene que venir de la administración pública, ¿no? Y yo creo que lo que hay un perfecto entendimiento de todos es que al final lo que necesitas es vivienda asequible a disposición de la población. Y eso yo creo que... Eso no es discutible. A partir de aquí hemos... Pero estoy de acuerdo contigo. La colaboración público-privada empezamos a ver... No sé cómo llamarlo, cómo se llamaba aquello en la época de los brotes verdes. Vamos a ver si son verdad o si son, que lo que sería un drama es que fueran historias de fracaso. Oye, corrígeme si me equivoco, pero me parece que el año pasado te nombraron presidente de Montevalito. Sí, correcto. Quería aprovechar que te tengo aquí para preguntarte un poquito qué planes y qué proyectos tienes para la promotora. Pues mira, yo entro en Montevalito con una visión de que es una compañía con muchísima solera, historia, lleva más de 30 años siendo una compañía cotizada. Es una compañía en un momento con un accionista de referencia muy claro, con una edad avanzada y por lo tanto con una visión no de transición, porque está muy bien ordenada la compañía y tiene la siguiente generación a cargo, pero una compañía en la que está abierta a que pasen cosas, ¿no? Una compañía que tiene un NAV que debe estar en torno a los 80 millones, con un 50% España y el otro 50% entre República Dominicana y Brasil. Pero yo creo que es una compañía en la que mi llegada y mi presencia es con la idea de ver si somos capaces de que la compañía aborde una siguiente etapa, ¿no? de crecimiento y de expansión, y creo que tenemos los mimbres para hacerlo, ¿no? Y esa es la razón de mi llegada y con mucha ilusión afronto el proyecto. Oye, pues ya estamos acabando. Te quería
hacer la última pregunta. Este año EG Prime cumple el 5º aniversario. Yo te quería hacer, a ver si puedes hacer un ejercicio de cómo ves el sector residencial dentro de 5 años. Pues lo primero felicitaros. Yo creo que 5 años, y habéis vivido 5 años de un momento en el que el sector yo creo que ha hecho un cambio significativo desde el día que empezasteis hasta el día de hoy, ¿no? Habéis vivido la consolidación del nuevo sector que emerge de la gran crisis. Y el sector va muy por la línea correcta. O sea, el sector yo creo que hay grandes profesionales en el sector, en todos los ámbitos. En el capital, yo creo que tenemos dinero institucional, nacional, internacional, más core plus, más value add, o sea, tenemos todos los perfiles de capital para todos los entornos de riesgo-retorno, tenemos estructuras de financiación, la banca también se ha adaptado, pero han salido estructuras de financiación alternativas. Hay grandes ejecutivos, o sea, las compañías de referencia, yo que sé, un Pere Viñolas, un Ismael Clemente, un David Martínez, un Borja y Jordi en Neynor, los tradicionales, los Marcos Colomers, los Juan Antonio Díaz. O sea, tienes una grandísima abanico de grandes gestores, grandes profesionales, grandes empresarios. Tienes nuevas compañías, 011H o Terra Green Living, que vienen ya con la idea más del ESG, de los nuevos materiales, de la industrialización. Por lo tanto, el sector yo creo que se está rodeando de gran talento y hay dinero, ¿vale? Están haciendo todo el mundo de los PropTechs, ¿eh? Por lo tanto, yo digo que os lo vais a pasar muy bien en EG Prime. Vais a vivir 5 años en los que vais a seguir contando muchísimas historias, muchísimos cambios, pero hay talento, hay capital y hay muchísimo por hacer. Oye, pues Juan Velayos, fundador de JV20 y presidente de Montevalito, muchas gracias por tu tiempo y por este análisis. Muchísimas gracias a vosotros.